Saludos hermanos y amigos, continuamos analizando doctrinas infernales. Hoy vamos a estar analizando el catolicismo, vamos a estar analizando el catolicismo, específicamente hablando de lo que es el papado. Vamos a estar hablando del papado. ¿Es el papado una doctrina bíblica o es una doctrina infernal? Para poder darnos cuenta el trasfondo de dónde viene el papado, el origen del papado, tenemos que remontarnos a la historia, tenemos que analizar lo que es el imperialismo, el catolicismo y el cristianismo. En la antigüedad vamos a estar, entramos de lleno a analizar lo que es el imperialismo. En la antigüedad tuvimos 4 imperios de los más poderosos, de los más grandes, como lo son el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y por último el imperio romano. Vamos a estar analizando lo que es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es cuando una nación se siente lo suficientemente fuerte y poderosa, tanto en armas como en hombres, capaz de invadir otras naciones, someterlas, saquearlas y obligarles a pagar tributos. Y así sucesivamente seguir fortaleciéndose tanto en hombres como en armas para seguir invadiendo naciones. Esto es el imperialismo. El imperialismo tiene 3 características básicas, como podemos observar aquí. Tiene una sede. Un país opera desde un país, desde una sede, tiene un líder general a nivel mundial y es sanguinario. Un imperio tiene que ser sanguinario, porque al invadir otras naciones va a encontrar oposición, va a encontrar resistencia y va a tener que derramar mucha sangre. Esto es el imperialismo. Y ahora vamos a estar analizando lo que es el catolicismo. Y aquí es donde vamos a ver el asunto del papado. ¿De dónde viene el papado? ¿Es el papado una doctrina bíblica o es una doctrina, como lo escribo aquí, infernal? Y vamos a estar analizando lo que es el catolicismo. El catolicismo es un residuo directo del imperio romano, del último imperio que existió. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que el catolicismo es un residuo del imperio romano? Porque el catolicismo tiene las mismas características de un imperio, del imperialismo. Número 1, tiene una sede, Roma, Italia. Tiene un líder general a nivel mundial y es sanguinario. A principios de cuando inició la Iglesia Católica, una vez que finalizó el imperio romano y quedó este residuo, quedó el catolicismo. El catolicismo, repito, es un residuo directo del imperio romano. Desapareció el imperio romano y a principios de la historia de la Iglesia Católica, ya la Iglesia Católica bajo el nombre de Iglesia Católica Apostólica y Romana, el catolicismo continuó, al igual que el imperio romano, persiguiendo y asesinando cristianos. Eso está escrito en los libros de historia como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición consistió en que la Iglesia Católica, a inicios de la Iglesia Católica, una vez finalizado el Imperio Romano y continuó este residuo, el catolicismo continuó persiguiendo y asesinando cristianos. Repito, eso está en los libros de historia como la Santa Inquisición. Una de las últimas cosas que hizo Juan Pablo II, uno de los papas que tuvo el catolicismo, fue arrepentirse y pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por la Santa Inquisición. Porque Juan Pablo II reconoció, y eso está escrito en los libros de historia, que el catolicismo, a inicios de la Iglesia Católica, continuó, al igual que el Imperio Romano, persiguiendo y asesinando cristianos. Y Juan Pablo II, una de las últimas cosas que hizo antes de morir fue pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por la Santa Inquisición.
porque el catolicismo fue sanguinario a inicios de la Iglesia Católica. Muy bien. Y tenemos también otras situaciones. Por ejemplo, la silla donde se sienta el Papa hoy día en Roma, Italia, era donde se sentaba el emperador romano. La silla donde se sienta el Papa hoy día es la misma silla donde se sentaba el emperador romano en Roma, Italia. Quiero reiterar y puntualizar nuevamente estos detalles. El imperialismo tiene tres características propias del imperialismo, que son una sede terrenal, un país desde donde opera, tiene un líder general a nivel mundial, el emperador, y es sanguinario. Repito, un imperio tiene que ser sanguinario porque al invadir otras naciones va a encontrar oposición, va a encontrar resistencia y va a tener que matar mucha gente y derramar mucha sangre. El catolicismo, por su parte, se rige también bajo el régimen, válgame la reiteración, de este sistema, el imperialismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo tiene una sede terrenal, Roma, Italia, el Vaticano. Tiene un líder general a nivel mundial, el Papa. Y el catolicismo fue sanguinario a inicios de la Iglesia Católica. Estas características hacen que el catolicismo sea parte del imperialismo, se maneje bajo el sistema del imperialismo, al igual que estos cuatro imperios que tuvimos en la antigüedad. Ahora, vamos a estar analizando qué es el cristianismo. El cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con el imperialismo. El cristianismo en absoluto es imperialista. ¿Por qué? Porque según leemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y podemos darnos cuenta a través de cada una de sus páginas, que el cristianismo no tiene una sede terrenal. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: mi reino no es de este mundo. En Juan 18:36. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, porque mi reino no es de aquí. Jesús claramente lo dijo en Juan, como pueden observar aquí en Juan 18:36. Jesús claramente dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, porque mi reino no es de aquí. Claramente Jesús dijo: mi reino no es de aquí. Entonces, el cristianismo no tiene una sede terrenal. Además, podemos leer en Filipenses capítulo 3, verso 20, que dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3, verso 20. Así que el cristianismo no tiene una sede terrenal. El cristianismo no es de este mundo, según lo declaró el mismo Señor Jesucristo en Juan 18:36. En segundo lugar, el cristianismo no tiene un líder general mundial aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en Colosenses capítulo 1, verso 18, dice claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo. Vamos a leer este pasaje, es importante, aquí en Colosenses capítulo 1, verso 18, que dice lo siguiente. Colosenses 1, 18. Dice de la siguiente manera. Vamos a la carta a los Colosenses, que dice, Colosenses 1, 18, y dice claramente, hablando del Señor Jesucristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero la primera parte de ese verso 18
de Colosenses capítulo 1, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando del Señor Jesucristo. Así que el cristianismo, la iglesia del Señor, no tiene un líder general mundial físico aquí en la tierra, a como lo tuvieron los imperios de la antigüedad y a como lo tiene el catolicismo hoy día. En tercer lugar, obviamente que el cristianismo no es sanguinario. ¿Por qué? Porque encontramos en la palabra de Dios, en 1 Juan 4:8, que dice, Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, aquí podemos observar que el papado, que es el tema que estamos tratando hoy día, no es bíblico, no tiene su asidero, no tiene su fundamento en la Biblia, en la palabra de Dios, sino que el papado es parte del sistema del imperialismo. Porque como podemos ver aquí, en este apoyo que tengo aquí, las características del imperialismo: tiene una sede terrenal, tiene un líder general a nivel mundial, es sanguinario. El catolicismo tiene estas mismas características imperialistas. Tiene una sede terrenal, Roma, Italia, el Vaticano. Tiene un líder general a nivel mundial, el Papa. Y fue sanguinario a inicios de la Iglesia Católica, con esto de la Santa Inquisición, que continuó persiguiendo y asesinando cristianos. Muy bien, esto es el papado. El papado, repito, no tiene asidero bíblico, no es una doctrina bíblica, es un sistema imperialista, terrenal y, como lo escribo aquí, infernal. Según las estadísticas, en el mundo existen aproximadamente 5.000 religiones. Y eso lo podemos encontrar en las redes sociales, esta información. Ahora, esas 5.000 religiones hay que dividirlas en dos grupos. Por un lado, estamos nosotros, los bautistas, y por otro lado, como grupo número 2, están las demás 4.999 religiones restantes.